Shalom Akim, Shalom. Como siempre, quiero empezar dando toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo. Yahweh Shai es el nombre del Hijo. Kodash significa Espíritu Santo. También quiero dar doble honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Piedra de Molino, nuestros maestros en esta verdad, y Shalom, que significa paz a la lección, a ustedes dando su mejor esfuerzo para servir y agradar a Yahweh, Ba'ashem, Yahweh Shai. En esta lección quería entrar en, como mencioné en uno de mis últimos videos, estamos en el nuevo año, ok, la Pascua ya viene en una semana, so quería entrar en el nacimiento de Yahweh Shai, okay, enseñando como lo que enseñan en la iglesia o el mundo enseña que Yahweh Shai, su cumpleaños o su fecha de nacimiento es Diciembre 25. Alright, como eso es incorrecto y como podemos comprobar que Yahweh Shai nació en la primavera durante el tiempo de la Pascua, porque él era el Cordero de la Pascua. Okay. El ritual de la Pascua y matar el cordero y comerlo, sacrificarlo, todo eso era una representación del sacrificio que Yahusha iba a hacer. Ahora, eso primero voy a entrar aquí en Lucas, que esto es Lucas 2:1, dice, aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto para levantar un censo de todo el mundo habitado. Este primer censo se realizó mientras Cirenio era gobernador de Siria. Todos iban para inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque él era de la casa y de la familia de David. Dice, para inscribirse con María, su esposa, quien está encinta. So, estaban en camino aquí, ¿verdad? Aconteció que mientras ellos estaban ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. So, María ya iba a dar a luz a su hijo, Yahushua, y dio a luz a su primogénito, le envolvió en pañales y la acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Y por qué no había un lugar? Porque esto era durante el tiempo de la Pascua, ¿ok? Donde todo Israel venía, donde israelitas, no todos, porque había muchos malditos que ya no creían en Yahweh Hashem, Yahweh Shai, pero los hombres justos, los diligentes, como Cornelio le llamaban un devout man, un hombre justo, ok, ellos venían, ok, so tienen que tomar en cuenta, man, para ese tiempo habían millones y millones y millones de israelitas en las diferentes partes de la tierra. Ok, muchos todavía creían y guardaban los mandamientos a su mejor habilidad. So ellos regresaban a Israel, ok, para la Pascua, como dice la ley. Alright, eso es Deuteronomio 16:16. Dice, 3 veces al año se presentará todo hombre tuyo delante de Yahweh Hashem, Yahweh Shai, tu Dios, en el lugar que él haya escogido, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos. Nadie se presentará delante de Yahweh Hashem, Yahweh Shai con las manos vacías. Ok, so esto era un mandamiento, man, durante esas fiestas, ok, y los hombres tenían que venir. All right, y presentarse delante de Yahweh Hashem Yahweh Shai. So, esa es la razón por qué no había lugar, ¿ok? No había lugar para ellos en el mesón, right? ¿Por qué? Porque todos los lugares estaban llenos con los que vinieron a visitar para la Pascua, ¿ok? Y también leemos aquí del census, ¿ok? Un censo, all right, donde ellos estaban tratando de contar a todos. ¿Qué mejor tiempo para contar, all right, a los israelitas, que el tiempo en donde venían, ok, a adorar a Yahweh Hashem, Yahweh Shai, all right? Y obviamente, si ellos venían, si estaban visitando, ok, de los diferentes países, no iban a venir, no iban a poder venir, en el invierno, right? Cuando fue que te puedes morir afuera, ¿ok? Cuando ciertos caminos ni puedes caminar porque están cubiertos con, nieve y cosas así.
¿Ok? So esto era durante un tiempo donde la temporada estaba muy bien, que es en la primavera. ¿Ok? Por eso israelitas podían venir a viajar. All right? Tenían que ir y viajar. ¿Tú crees que César Augusto iba a mandarlos que hagan esto en el invierno? No, porque muchos no lo hicieran. ¿Ok? So, ¿qué mejor tiempo para saber, para que los romanos puedan registrar cuántos hay de esta tribu, qué propiedad pertenece a esta tribu, a esta parte de la tierra, right? Porque habían israelitas que venían de todos lados y todavía tenían familia ahí en Israel, tenían herencia en Israel, sea que sus padres ya habían muerto o no, pero iba a ser de ellos pronto. Ok, so esto era el mejor tiempo para tomar un registro de todos. ¿Qué es lo que hicieron? Dice, um, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y la acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Tú crees que ellos iban a estar ahí afuera en el invierno? ¿Ok? En diciembre. Y la temporada de Israel es básicamente la misma temporada aquí, um, en los Estados Unidos, porque estamos en el mismo nivel comparando a donde está la tierra al Ecuador. Ok. So aquí en diciembre, lo mismo ahí como ya en Israel, es muy frío. Ok. Neva y todo eso. All right. Dice, había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y temieron con gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí les doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy en la ciudad de David se les ha nacido un Salvador, que es Yahushua el Señor. So Yahushua nació en la primavera, y Yahushua nació, ok, durante la Pascua. All right. Y eso de diciembre 25 y es el cumpleaños de Cristo y todo eso. Y hasta hay cristianos, como yo tengo un tío que él se enojaba cuando gente, guardaban Navidad y, fucking, involucraban a Santa Claus y todo eso. Y decía, oh, han perdido el verdadero, entendimiento de Navidad. No es de Santa Claus, es el nacimiento del Señor. Pero él estaba incorrecto, porque primero él no nació durante el invierno. Y déjame agarrar un poco de información de eso rápido, ¿ok? Se dice la conexión que señala es esta. El 25 de diciembre, Navidad, coincide con antiguas tradiciones paganas de adoración al sol relacionadas con el solsticio de invierno, y Constantine the Great, Constantino el Grande, tuvo un papel en mezclar la cultura religiosa romana con el cristianismo. Right, muchas cosas que Constantino adoptó de los paganos y trajo a, la iglesia cristiana, para decirlo así. All right. Dice, y lo hizo porque así podía atraer a más gente, y no a paganos, porque decía, mire, tú guardas el 25 de diciembre, nosotros también, pero ahora en vez de decir la adoración del sol, hay que decir que es, la adoración del Hijo de Dios. Y pudo traer a muchos de la iglesia, pudo agarrar muchos números, porque él estaba, conectando con todos, all right, por medio de adoptando sus costumbres y mezclándolo con las escrituras. Dice el solsticio de invierno alrededor del 21 a 22 de diciembre, día más corto, noche más larga, que después de eso el sol renace, los días comienzan a alargarse, right? So, básicamente dicen, ese es el nacimiento del sol, ¿ok? O comparándolo al nacimiento de el Señor, que es fucking, es, uh, es una abominación, man, es una herejía, ¿ok? Las culturas antiguas, Roma, Persia, lo veían como el nacimiento o regreso del sol, la victoria de la luz sobre la oscuridad, Sol Invictus, right? Sol invencible, dios solar del Estado romano, mitraísmo, popular entre los soldados romanos. La fiesta del Sol Invictus se celebraba el 25 de diciembre, ¿ok? So aquí dice, Constantino gobernó a inicios del siglo IV DC. Él legalizó el cristianismo
buscó unificar el imperio mediante la religión, por eso estaba adoptando todo, estaba tratando de, llamar a todos. Dice, antes de que el cristianismo dominara Roma y celebra el 25 de diciembre con una fiesta solar, el mismo cristianismo usaba imágenes del sol en sus monedas, la que hacía referencia a Yahushua similares al sol de justicia. En lugar de eliminar las tradiciones paganas, fueron absorbidas y reinterpretadas. Exactamente. Se dice, ¿por qué el 25 de diciembre para el nacimiento de Yahushua? La Biblia no da una fecha para el nacimiento de Yahushua, right? No, y lo estamos leyendo, man. Podemos usar el contexto para saber qué está pasando. No dice exactamente, ¿ok? Pero si estás en el espíritu, es fácil entender. Sacamos las pruebas de que era durante la primavera y vamos a entrar en cómo Yahushua era el cordero. So, ¿qué sentido tiene que el cordero de la Pascua no va a nacer a ese tiempo? You know? Dice, um, los primeros creyentes no celebraron su nacimiento. La fecha del 25 de diciembre aparece más tarde. Razones por las que se escogió coincidir con la fiesta del Sol Invictus, right, para atraer a la gente, facilitar la conversación de los paganos, conectar simbólicamente a Yahushua con la luz del mundo. All right, y básicamente eso es todo, man. Ok, conclusión. Solsticio de invierno, idea del nacimiento del sol, adoración al sol romana, que se conecta al 25 de diciembre, cristianismo en la época de Constantino, absorbieron y reinterpretaron prácticas. Fecha de Navidad no es bíblica, sino adaptación cultural. Ok, es simple y plano, man. Ok, ¿dónde estamos? So, esto era todo aquí. Ok. ¿Qué más quería agarrar aquí? Slovakia. Ok, voy a agarrar esto. All right. Esto es Juan 19:31, porque también quería sacar, la fecha en cuando Yahushua murió. Ok, que básicamente era esa tarde antes de que empezó la Pascua. All right. So eso es Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación, y para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues era el gran sábado, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados. Ok, so para este tiempo Yahushua ya había muerto. Y ahí dice el día de la preparación, ok, porque venía el día de reposo, alright, que iba a ser. So esto, Yahusha murió en el día 14 del primer mes. ¿Ok? Y la Pascua empieza en la noche del día 14, básicamente el fin del día 14 y el principio del día 15, que es un día de reposo. ¿Ok? So eso era cuando Yahusha murió. Dice, luego los soldados fueron y quebraron las piernas al primero y después al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Yahusha, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y salió al instante sangre y agua. All right. Dice, el que, el que lo ha visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean, porque estas cosas sucedieron así para que se cumpliese la escritura que dice, ninguno de sus huesos será quebrado. Right? Y creo que agarré eso, tal vez no. No, no creo que agarré ese precepto. Oh, ya, sí lo agarré. Éxodo 12:46 dice. Será comida en una casa, hablando del cordero. No llevarás de aquella carne fuera de la casa, tampoco quebrarás ninguno de sus huesos. Ok, ahí está. Tampoco quebrarás ninguno de sus huesos. Alright. So eso era un mandamiento. ¿Por qué? Porque eso era lo que iba a pasar con Yahushua. Él no iba a ser quebrado. Alright. Sus huesos no iban a ser quebrados. Y por eso el Señor no dejó que esos romanos le hagan esto. Alright. So ahorita acabamos de leer
la muerte de Yahushua, ok, que era esa tarde antes del principio de la Pascua, ok. Entramos en el nacimiento de Yahushua, ok, que era el tiempo de la Pascua, alright. Y ahora que agarrar unos preceptos para respaldar esto. Alright, 1 Corintios 5:7, límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa, right? Porque por eso se llama el fiesta de la pan sin levadura, porque por una semana no puedes comer pan con levadura. Y esa levadura representa lo malo, ¿ok? Que como dice las escrituras, un poco de levadura eleva todo el pan. Son un poco de maldad, hace a todo tu maldito, man. Ok, so durante este tiempo debemos de estar meditando en Yahushua y también meditando en qué está mal adentro de nosotros, man, que tenemos que arreglar, qué es levadura que te puede sacar de esta verdad, ¿ok? Porque si tú tienes levadura adentro de ti, esa levadura puede brincarse en otro hermano y en todo el campo. Por eso, all right, ¿qué debemos de hacer? Cortar a alguien, ¿ok? Si esa levadura no puede ser cortado de ellos, entonces ellos en completo se tienen que ir. ¿Ok? Dice, porque Yahushua, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. So Yahushua fue sacrificado que esa noche o ese día, esa tarde, antes de la Pascua, al mismo tiempo que los otros los corderos físicos estaban siendo matados, right? Porque tenían que ser preparados para comer. Esa misma tarde que Yahushua murió, ¿ok? Israel estaba matando a los corderos para prepararlos, para comerlos. ¿Ok? Dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con pan sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Ok? So, si hay malicia, maldad dentro de nosotros, ese hombre viejo, ¿ok? Malos hábitos y todo eso, siempre es tiempo de quitarlo, man, pero especialmente entrando a la semana de la Pascua o de la fiesta de las panes sin levaduras y la noche de la Pascua, tenemos que estar examinándonos, man. El anciano Brock nos ha estado diciendo esto más recientemente, ¿ok? Como dice las escrituras, examínense diariamente, man. Y así es como nos limpiamos, man. Si no te estás examinando, no vas a ver qué está mal en ti, no vas a ver la levadura. Y esa levadura te va a sobrellevar, ¿ok? So, empezando con yo primero, man. Es tiempo es un buen tiempo para ayunar también, ¿ok? No ayunamos durante la Pascua o la semana de la fiesta de los panes sin levadura, porque esos días debemos estar comiendo, esa pan sin levadura todos los días. Eso no es un tiempo para ayunar, el tiempo es ahorita. ¿Ok? Dice, os he escrito por carta que no seas con fornicarios. Básicamente ese era el punto ahí. ¿Ok? Esto es, ¿qué más tenía? Esto es Juan 1:29 y dice, el siguiente día ve Juan a Yahushua que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, so Yahushua era ese Cordero que fue sacrificado y solo tuvo que ser sacrificado una vez para la nación de Israel, empezando con la elección, ¿ok? Porque no toda la nación de Israel va a ser exento de este juicio por venir, ¿ok? Pero la elección sí, ¿ok? Y con esa palabra exento, Espíritu me acordó de este precepto. Ezequiel 9:4 dice, y él dijo, y le dijo Yahweh para Hashem Yahushai, right, ¿a qué? A los ángeles, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una marca en la frente de los hombres que suspiran y gimen a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Eso es la elección, ¿ok? Porque después dice que, y a los otros les dijo a mis oídos, pasa por la ciudad detrás de él y mata, que tu ojo no tenga lástima ni tengas compasión. Mata a viejos, a jóvenes, a muchachos, a niños y a mujeres hasta exterminarlos, pero no se acerquen a ninguno sobre el cual está la marca. A vez de comenzar desde mi santuario, comenzaron pues desde los hombres ancianos que estaban delante del templo. ¿Ok? Y esto va a pasar, man. Estamos entrando en los días donde Yahweh Hashem Yahweh Shai va a dar esta orden.
Ok, si tú no tienes la marca, tú no vas a estar exento de esa matanza. Ahí dicen y niños, mujeres, ok, ancianos, right? No importa, lo que importa es si tienes la marca, que es que en el hebreo, Thawah, Fortaleza H8420, y que dice una marca, un señal de exención de juicio, ¿ok? Y durante la primera Pascua, ¿qué nos dio la exención de juicio? Era esa sangre del cordero que fuimos mandados a poner en la puerta, ¿ok? Ahí enfrente de la casa. Y cuando vino el ángel de la muerte, sobrepasó, ¿ok? Por eso se llama en inglés Passover, la Pascua, ¿ok? Porque el ángel de la muerte pasó sobre nuestras casas y mató a los egipcios. ¿Ok? So, este juicio por venir, otra vez vamos a buscar que seamos exentos del juicio, pero no va a ser por medio de la sangre de un cordero físico, va a ser por medio de la sangre de Yahweh Shai que fue derramado. So, si somos parte de la elección, que Abba Shema Shai mediante somos, eso es nuestra esperanza. ¿Ok? Esperamos que la sangre de Yahweh Shai nos cubre. ¿Ok? Y que ese ángel o los ángeles, ¿ok? El ángel de la muerte, ¿ok? No nos mate, ¿ok? Que seamos protegidos, que nos pase, alright. Y como dije, esta vez solo es el remanente, man. Va a haber israelitas, ¿ok? Que van a morir. El ángel de la muerte los va a matar, que algunos de ellos, muchos van a ser matados en los misiles nucleares, alright. Esto es Apocalipsis 14:1. Dice, y miré y he aquí el Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él estaban los 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como la voz de un gran trueno, y la voz que escuché era como de arpistas cuando tocan sus arpas. Ellos cantan un himno nuevo delante del trono, que es esta verdad, ese es el himno. Y en presencia de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, nadie podía aprender el himno, sino solo los 144,000, quienes habían sido redimidos de la tierra. Entonces, estos 144,000 son la elección. Y ahí dice, van a ser redimidos. ¿Por qué? Porque tenían el nombre de su padre, de Yahweh, y del hijo, Yahweh Shai, en sus frentes. Ok, creo que es la Reina Valera. Yep. Dice que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Yahweh y Yahweh Shai. Oh, no, aquí lo dice bien, Salaki, que tenía su nombre y el nombre de su padre. Creo que es el inglés, que solo dice el nombre del padre. Yep. Pero en español lo tiene bien. ¿Ok? So, hey, hermanos, con eso, man, solo quería, respaldar ese punto, que Yahweh Shai, nuestro cordero, o sacrificado, ¿ok? Como dice aquí, cordero pascual, ahí está, nuestro cordero pascual, ¿ok? Que fue sacrificado, all right, hace miles de años, 2,000 años, all right, y nuestra esperanza es que su sangre nos protege y nos cubre, ¿ok? So con eso me espero que hayan sido edificados, como siempre, Kahala Imla, Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rakakwadash, doble honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Pedro Molino, saludos a la elección, hasta la próxima, Shalom.